Bienvenido a nuestro segmento de entrevistas en a las 8:45. Como ustedes bien saben, esta tarde la Corte de Constitucionalidad denegó el amparo provisional al presidente Otto Pérez Molina, quien intentaba evitar acciones judiciales por el caso denominado La Línea y también por el caso Ixpisa. Los magistrados Molina Barreto y Pérez Aguilera razonaron su voto y reafirmaron su argumento en cuanto a que la Corte Suprema de Justicia debió haber fundamentado mucho mejor su decisión. Vamos a hablar sobre este tema esta noche. Me acompaña Philip Chicola como compañero entrevistador. Bienvenido. Y bienvenido también al doctor Jorge Mario García Laguardia, quien es expresidente de la Corte de Constitucionalidad y exprocurador de los Derechos Humanos. Bienvenido, doctor. Y empezamos con la primera pregunta, Philip. Doctor García Laguardia, este es un tema muy complejo que de semana a semana pareciera que vamos teniendo nuevas fuentes de información. Pero ¿cómo explicar que hace 2 o 3 semanas la Corte de Constitucionalidad da, o mejor dicho, otorga el amparo provisional que presenta una tercer ciudadana, Karen Fisher, alegando que sus derechos estaban siendo violentados por el antejuicio del presidente, y hoy esa misma Corte de Constitucionalidad le deniega el amparo provisional directamente al actor involucrado en el proceso, que es el presidente Pérez Molina? ¿Cómo entender en un lapso de 3 semanas 2 resoluciones completamente diferentes? Bueno, no se entiende. No se puede entender. Lo que sucede es que las instituciones se están degradando en este país. Y la última institución, que creo yo se mantenía con cierto prestigio, lo ha perdido totalmente. Porque deciden no de acuerdo con un criterio jurídico, sino de acuerdo con un criterio político, de acuerdo con la mayoría que en un determinado momento integra la Corte. Y eso debilita totalmente las instituciones. Claro que las Cortes Constitucionales y los tribunales constitucionales en todas partes del mundo resuelven problemas de carácter político, pero con un sentido jurídico, y estrictamente jurídico y con mucho cuidado. Así lo hicimos nosotros cuando fuimos magistrados del Tribunal Constitucional en Guatemala, en la primera y en la segunda corte, que a mí me tocó participar. Ahora aquí, para poder evaluar si esto fue una contradicción o no, uno necesitaría tener a la vista los argumentos que presentó el presidente en esta acción de amparo. Que hay algunas personas que dicen que son los mismos argumentos que utilizó Karen Fisher cuando presentó el propio, pero mientras no se tenga esto a la vista no podemos llegar a una conclusión en cuanto a que fue contradictorio. Únicamente que esto fuera cierto, que fueran efectivamente los mismos argumentos con 2 resoluciones completamente distintas. Bueno, en principio aquí hay varios aspectos de tipo jurídico. Uno de ellos es casi elemental de estudiantes de Derecho, ¿eh? Mis alumnos de Derecho Constitucional, si no saben esto, no me aprueban el curso, pues ya están ellos en segundo año en la facultad. La legitimidad es una circunstancia básica para presentar acciones ante el Tribunal Constitucional. Y ninguna persona tiene legitimidad para actuar en nombre de otra y sin autorización. De tal manera que la licenciada Karen Fisher no tenía ninguna legitimidad para acudir a la Corte. Y a mí me parece absolutamente increíble que 3 magistrados de la Corte hayan decidido aceptar la acción que ella planteaba. Ahora bien, hay también una situación de procedimiento que llama la atención. Cuando los magistrados de la Corte de Constitucionalidad primero otorgan el amparo provisional a Karen Fisher, la magistrada Gloria Torres estaba fuera del país. Ahora se da algo similar en esta situación, porque hay 2 votos a favor del amparo, de otorgar el amparo a Otto Pérez Molina, y 3 en contra. Pero
Esta vez fue la magistrada María de los Ángeles Araujo quien se excusó por alguna razón personal y toma posesión otro magistrado. Es decir, pareciera que la Corte de Constitucionalidad también está cayendo en un juego político de que no es posible que los 5 magistrados resuelvan sobre el mismo caso sin que haya ningún suplente ni ninguna otra persona ajena a este cuerpo colegiado. Sí, volvemos a la misma situación que plantaba al principio. Ha perdido coherencia el Tribunal Constitucional. Y hay algunos magistrados ahí que yo con mucho respeto, pero con contundencia, debo decir que nunca debieron ser electos para ir a un tribunal tan importante como es el Tribunal Constitucional en cualquier país del mundo. En España, por ejemplo, en Portugal, en Francia, los tribunales constitucionales están integrados por los mejores juristas del país. Pero si se integran los tribunales sin las características básicas, los magistrados van a actuar políticamente de acuerdo con sus intereses. Y por eso creo yo que la magistrada tuvo razón al señalar esto, porque la primera resolución fue absolutamente política y no jurídica. De tal manera que esa es la situación, que se ha judicializado, se ha politizado la justicia y se ha judicializado la política en este país, y eso es gravísimo, porque es otro de los elementos de desarreglo de todo el sistema político. Yo tenía cierta confianza hasta no hace mucho en que el Tribunal Constitucional podía mantener un equilibrio y podía ser el organismo que en algún determinado momento podía servir de árbitro para solucionar conflictos, pero en este momento está en un gran desprestigio como todas las instituciones del país. Y eso es lo más grave que está sucediendo en este país. Doctor García Laguardia, si ya nos vamos a las interioridades del proceso de antejuicio, cuando le otorgan el amparo provisional a Karen Fisher, esos 3 magistrados que votan a favor del amparo argumentan que la Corte Suprema de Justicia no había fundamentado la resolución de darle trámite al proceso de antejuicio. ¿Qué tan sustentado jurídicamente está esa resolución? ¿Qué tan obligada está la Corte Suprema de Justicia de argumentar por qué le está dando trámite, o es sencillamente un proceso administrativo de que la Corte Suprema sencillamente lo traslada a la instancia competente para conocer el antejuicio? Usted ha señalado la respuesta. Prácticamente me pregunta dando la respuesta de una vez. Y es que la Corte Suprema no tenía por qué entrar a conocer el fondo del asunto ni hacer ningún análisis, sino simplemente establecer si no era político, si no era ilegítimo, si no era inconveniente, y enviarlo al Congreso, que es el organismo que debe conocer de este proceso. En las leyes de antejuicio se han cometido una serie de defectos, creo yo, de establecer una serie de mecanismos incorporando a varias instituciones, en este caso a la Corte y al Congreso. Debería haberse presentado eso directamente al Congreso y ellos lo resolvieran, y no darle a la Corte una intervención que solo se limita a transmitir al Congreso la petición que se le ha hecho, de tal manera que la Corte actuó correctamente en este caso y no violó ninguna disposición legal. Pero ¿qué pasa ahora con el amparo provisional que se otorgó a Karen Fisher desde su perspectiva y su criterio jurídico? Tenemos ahí algo que ya fue otorgado. Sin embargo, si efectivamente los argumentos fueron los mismos, parecería incoherente que este amparo provisional se mantenga. Por supuesto, yo creo que el tribunal debe reunirse de nuevo, y este amparo provisional que se producen son modificables de acuerdo con el tribunal, en tal manera que se debe reunir el tribunal, creo yo, y dejar sin efecto ese amparo que fue concedido. Doctor, justamente el día de hoy también vencía el plazo
para que la Corte de Constitucionalidad emitiera una resolución en definitiva sobre si levantar o no, o si otorgar el amparo definitivo o no a la licenciada Karen Fischer. El plazo no se cumplió. ¿Qué se puede hacer en ese escenario? Si la Corte sencillamente retrasa o no quiere entrar a conocer ya la sentencia definitiva del proceso de amparo, se está colocando el proceso en la congeladora. ¿Qué alternativas hay? Ninguna. Fíjese usted que la Corte, el Tribunal Constitucional se creó en todos los países como un tribunal superior, como la última palabra de un determinado sistema jurídico. Y si ese tribunal está resolviendo en esta forma, está colaborando en este desorden en el que institucional en que estamos viviendo en este país. Insisto en decirle, el problema aquí, como la presidenta de la Corte dijo, es que algunos magistrados resuelven con criterios políticos y no jurídicos, y esto es grave. Ahora bien, si el caso, por ejemplo, vuelve a pasar al Congreso de la República, acá también había quedado un vacío dentro de la comisión pesquisidora tras la salida de Baudilio Ichos. Parece todavía no estar muy claro qué es lo que habría que hacer y cuál es el procedimiento a seguir en términos de únicamente habría que sustituir a Baudilio Ichos por otro diputado o más bien tendría que repetirse el sorteo en el Congreso de la República. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre cuál debería de ser este procedimiento de regresar el caso al Congreso? No hay precedentes en ese caso, pero yo creo que lo único que debe hacerse ahí es hacer un sorteo para sustituir al diputado Ichos. Los otros ya fueron sorteados y están en ejercicio de su función. Otro tema que también justamente está en discusión y que eventualmente la Corte de Constitucionalidad deberá entrarlo a conocer y que queríamos escuchar su opinión, es la semana pasada el abogado Ricardo Sagastume junto a otros abogados presentaron un recurso de amparo en el cual le solicitan a la Corte de Constitucionalidad que le ordene al Congreso de la República sesionar para conocer los procesos de reformas a las diferentes leyes que se están discutiendo. ¿Cabe o no cabe la posibilidad de solicitarle a la Corte que le ordene al órgano legislativo entrar a conocer esos temas estando en receso? ¿Cómo evaluar un poco ese caso? Bueno, mire, la Corte Constitucional tiene competencia para conocer acciones contra el Congreso de la República y de hecho ha conocido. Cuando yo fui magistrado de la Corte, por ejemplo, hubo una elección en la cual no se siguieron los procedimientos correctos de acuerdo con una persona que presentó un amparo contra el Congreso exigiendo que cumpliera con esos requisitos. Nosotros analicemos y establecimos que efectivamente el Congreso no había cumplido con esos requisitos y le ordenamos que repitiera esa elección cumpliendo con los requisitos. De tal manera que sí tiene competencia para hacerlo. Y yo creo que debería hacerlo. Que el caso también del licenciado Flaminio Bonilla, que justamente presentó también un amparo en contra del Congreso de la República alegando que había incumplido con el artículo 171 literal D de la Constitución Política. Y parece que todavía no hay consenso, que se va a analizar porque decía la magistrada Gloria Porras esta tarde que es un caso muy complejo, pero eso no quiere decir que no hay precedentes entonces. No, por supuesto que no. Y deben conocer de eso y se le debe dar el trámite y seguir los procedimientos correspondientes. Lo que ella señaló fue que no era conveniente dictar un amparo provisional porque el caso era muy grave y no valdría la pena hacerlo, sino resolver sobre el fondo del asunto directamente. Y yo creo que está obligada la Corte a seguir los trámites correspondientes sin conceder ningún amparo provisional y dictar una resolución definitiva. Esto toma más tiempo. ¿Cuánto podría demorar esto? Bueno, de acuerdo con la ley, no debe pasar más de 45 días y debe hacerlo, porque lo que pasa es que la Corte
tiene juicios que duran hasta 2 y 3 años cuando deben durar 45 días, ¿verdad? Y que tiene obligación de cumplir con esos trámites que se establecen con los plazos que están establecidos en la ley. Otro caso que también está generando mucha discusión, justamente en el marco de toda esta crisis, es que hoy se está en proceso de presentar solicitudes de antejuicio contra varios diputados que actualmente ejercen el cargo y que buscarían su reelección en las próximas elecciones, y lo mismo con varios alcaldes. Pero al mismo tiempo el artículo 113 de la Constitución establece que para aspirar a un cargo público se debe de cumplir con los criterios de capacidad, idoneidad y de honradez. Y algunas personas, algunos abogados argumentan que solo por el simple hecho de que ya haya un proceso de antejuicio en contra de un diputado que actualmente ejerce funciones, ya se deja de cumplir el requerimiento, por lo menos de idoneidad y de honradez. ¿Comparte usted esa interpretación, ese criterio? No, porque el antejuicio es un procedimiento para establecer la culpabilidad o la inocencia de un funcionario, pero no califica sobre sus méritos personales para ejercer su función. De tal manera que esa es la respuesta que le puedo dar. Sí. Haciendo un análisis retrospectivo de su experiencia en varios cargos públicos, tanto como procurador de los derechos humanos como exmagistrado a la Corte de Constitucionalidad, ¿cree usted que hoy por hoy las circunstancias podrían obligarnos a cuestionar el derecho de antejuicio de nuestros funcionarios públicos, o debería de ser algo que deberíamos de mantener? Porque hay algunos clamores porque se retire la inmunidad al Congreso de la República, por ejemplo, a los diputados. Mire, yo creo que no, porque el antejuicio es un procedimiento de protección a los funcionarios públicos para que puedan ejercer su función adecuadamente, y que solo en casos en que se pruebe que hay indicios suficientes para ser investigados, se les puede retirar el antejuicio. Esa es una defensa para que se ejerza la función pública. ¿Y cómo controlar los abusos entonces que se dan? Ese es el problema en este país. En este país no hay que cambiar las leyes, no hay que cambiar a las personas. Pues. Aquí hemos llegado a una crisis terrible en este país, en el cual, mire usted, aquí los militares se volvieron empresarios, los empresarios se volvieron políticos y los políticos se quedaron sin ocupación. Y ese vacío que crearon fue llenado por una serie de delincuentes que se dedican a hacer negocios. Entonces, un régimen político que está viviendo en este margen es verdaderamente terrible, ¿verdad? Algunos de nosotros ya no tenemos cómo responder a esas preguntas, porque la ley es correcta, pero no se cumple. Y ahora, con todas estas peticiones y propuestas que han surgido desde la sociedad organizada para tratar de corregir todos estos problemas, pues ha emergido una serie de modificaciones, de propuestas de modificación a algunas legislaciones. Pero usted, con base en su experiencia y su lectura de los hechos, y como un exmagistrado de conciencia, ¿cuál sería el consejo que daría para poder enfrentar de manera adecuada la situación por la que estamos pasando? Mire, me hace una pregunta usted muy grave, porque le voy a responder una cosa que me preocupa mucho. Pero yo creo que aquí la única forma de solucionar esto es crear un gobierno provisional, que la Constitución misma lo permite, para establecer cambios fundamentales en el país que sean aplicados inmediatamente. Porque establecer en este momento, analizar reformas, por ejemplo, a la ley electoral, para que se van a aplicar dentro de 5 años, eso no tiene ningún sentido. Estamos llegando a un límite, hemos llegado a un límite terrible en que hay que establecer aquí modelos específicos, ¿verdad? Y además, la misma Constitución dice que no pierde su vigencia cuando por cualquier circunstancia ha sido
incumplida en un determinado momento. ¿Qué artículo es el que permite la instalación de un gobierno provisional? Ninguno. Los gobiernos provisionales no están establecidos ahí, pero puede ser una decisión política fundamental para solucionar un problema. Y después de que el problema haya sido solucionado, la Constitución sigue en vigencia. Es decir, ahí usted sí cree que debería de haber cierta primacía de lo político sobre el derecho cuando las circunstancias así lo demandan. Por supuesto, cuando el derecho no se cumple. Esta Constitución es muy buena, pero no se ha cumplido. Fíjese usted que la Constitución ordena decenas de leyes que deben dictarse desde cuando se promulgó hace 30 años. Y no se han dictado por ninguno de los congresos que han estado en estos 30 años, ¿verdad? Solo le pongo dos ejemplos. Fíjese usted que la Constitución establece en cuanto a las comunidades indígenas que se dicte una ley de comunidades indígenas. La ley de aguas también. La ley de aguas. Tiene usted solo dos, refiriéndonos a los problemas fundamentales que se han discutido en los últimos años y meses en el país, y por falta de leyes no se sabe qué hacer, y entonces el Estado está totalmente debilitado y los grupos de poder son los que tienen realmente el poder, ¿verdad? Yo recuerdo siempre cuando Lasalle decía en 1851, del 851, que la Constitución era una hoja de papel, ¿verdad? Y que la Constitución real eran los factores reales de poder que resolvían. Eso es lo que está pasando en Guatemala en este momento. No debemos aferrarnos a una hoja de papel. Doctor, otra pregunta que usted mencionaba, cómo la Constitución ha sido estirada. Si vemos lo que establece la Constitución, el derecho de antejuicio aplica presidente, vicepresidente, ministros, secretarios, diputados, gobernadores, alcaldes, el contralor de cuentas, los procuradores, pero en ningún momento habla de los candidatos a cargos de elección popular. ¿Por qué se otorga el derecho de antejuicio a los candidatos y bajo qué criterios, si en la Constitución se establece que el derecho es inherente al cargo y el candidato pues todavía no está ejerciendo ningún cargo? Pues sí, es que el antejuicio es una protección a funcionarios en ejercicio del cargo. Y los candidatos pues no son todavía funcionarios, son aspirantes a funcionarios. Entonces no creo yo por qué deban tener antejuicio. El antejuicio fue una protección para que los funcionarios pudieran ejercer su función sin presiones y libremente. ¿Usted cree que entonces nuestra Constitución Política de la República, a la luz de toda la experiencia que hemos tenido durante los últimos meses, podría estar vigente todavía y no someterse a cambios, si bien la Constitución de 1985, como usted bien mencionaba, ni siquiera terminó de desarrollarse adecuadamente por este tipo de legislaciones que finalmente no se trabajó en el Congreso de la República? ¿O estaría a favor de modificaciones a la Constitución? Mire, aquí me pregunta usted un asunto más político que jurídico, porque yo le diría a usted, ¿quiénes van a hacer la reforma de la Constitución? Si este grupo de políticos incorrectos que están manejando este país son los encargados de hacer una reforma, Dios guarde, la Constitución es bastante buena. Por supuesto que tiene algunos aspectos que había que reformar, pero el riesgo de que se reformen esos artículos para que conviertan la Constitución, quién sabe en qué, estas personas, me hace a mí pensar que es inconveniente hacerlo. Y que en un momento en este momento menos, porque es un proceso electoral ya abierto en que eso sería un verdadero mare magnum si se produce un proceso de reforma. En un momento de tranquilidad hay reformas básicas que hay que hacer, por ejemplo en el sistema de justicia, cómo designar a los jueces, establecer el consejo de la carrera judicial para que el Congreso no tenga nada que ver en la designación de magistrados y de jueces de la Corte Suprema y de los tribunales, creando el Consejo de la Magistratura que en otros países ya se ha establecido.
Guatemala es uno de los pocos países, yo creo que el único, en el que no existe el Consejo de la Magistratura y se establece ese procedimiento totalmente absurdo de elegir magistrados y funcionarios judiciales en manos de grupos políticos y de grupos de poder. Una última pregunta que nos hacen desde las redes sociales y la mayoría de nuestros televidentes aplaude su claridad de ideas. Ese es creo que la gran constante que hay en redes. Pero nos hacen una pregunta. ¿Es posible retrasar elecciones bajo el marco jurídico actual? Derivado de toda la discusión que hay de si se pueden hacer las reformas antes o después, ¿es posible cambiar la fecha de la elección una vez arrancado el proceso? No, terminantemente no. La ley establece que cuando se ha producido un proceso electoral, las reformas no entran en vigor hasta después de que este proceso electoral termine. De tal manera que la única forma de solucionarlo sería un procedimiento de carácter político y no jurídico. Un acuerdo político. Un acuerdo político en el cual se estableciera un régimen provisional que modificara todas estas reglas que están funcionando mal y que se produciera un cambio. Y la propia Constitución dice que no pierde su vigencia la Constitución si por un determinado momento se pueden hacer todos estos cambios y la Constitución entraría en vigencia después de haberlo solucionado. Entonces, en conclusión, doctor, antes de irnos a redes, con esto votamos el argumento de que estamos amarrados de pies y manos para poder modificar la situación actual. Bueno, amarrados de pies y manos creo que no. Creo que podríamos hacerlo y podríamos hacer ese cambio. Crear un gobierno provisional, suprimir todas estas instituciones que funcionan mal y establecer una recomposición del país que todos lo pedimos, pues. Yo veo que en este país ya nadie hay más indignados que contentos. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado esta noche, por compartir sus criterios e ideas, y nos vamos con Juan Carlos Sandoval para ver qué opinan nuestros televidentes en redes sociales. Gracias, licenciado Ortiz. Vámonos a las redes, tenemos muchos mensajes al respecto de la entrevista con el doctor García Laguardia. Moni nos dice, ¿qué razón tiene el doctor García Laguardia? Cambiar personas, no leyes. El error ha sido nuestro, llevando al poder a corruptos. Camilo, excelente apreciación de un jurista de carrera. Es más importante enderezar el país que sostener la institucionalidad, entrecomillada, nos dice Camilo. Así es, lo complicado es que acá las leyes están de adorno y son usadas para sabor y antojo de los políticos corruptos. Gustavo, con personas probas y no más de lo mismo. Guatemala urge este cambio. Leo, ese gobierno provisional es la mejor opción para Guatemala en estos momentos. Y el licenciado Douglas Chacón nos dice, el letrado nos ilustra sobre la diferencia entre las relaciones básicas entre la política y el derecho, entre la vida y la norma. Y Rodolfo, el doctor Laguardia, ha dicho una gran verdad, no son las leyes, el problema son las personas. Son los mensajes que tenemos en las redes sociales esta noche. Vamos a ir a una segunda entrevista, hablamos acerca de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Con nosotros el magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral, Estuardo Gamaliero. Por supuesto, a las 10 el debate, Philip Chicola y Edgar Ortiz. Quédese con nosotros en Noticiero de Canal Antigua.